Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud es Vida con Univida. Hoy hablaremos de dos enfermedades muy frecuentes que todos conocemos y que seguramente nos han afectado en alguna oportunidad y que pueden ser leves y en algunos casos muy graves y mortales. Me refiero a la gripe y a la neumonía. Creo que, como siempre, aprenderemos mucho y lo más importante, mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Ponga atención porque aquí comienza Salud es Vida con Univida. Con su conocimiento y experiencia saludamos como siempre al director médico de los centros Univida y médico jefe del Hospital Jackson Memorial de Miami, el doctor Orlando Rodríguez. Bienvenido a este programa en que nuevamente vamos a aprender muchas cosas con usted. Muchas gracias. Y este programa me parece especialmente interesante, doctor, porque creo que entre toda la gente que nos está viendo, gripe tiene que haber tenido la gran mayoría alguna vez una gripe. Y neumonía, bueno, menos frecuente, pero también, especialmente en las edades más avanzadas. Yo, como soy el paciente cero, puedo decirle que he tenido gripe y que también he tenido neumonía. Así que yo pienso que, como siempre me pongo como paciente, de alguna manera quiero interpretar al que está mirando, que también ha tenido gripe, neumonía, y los demás que no la han tenido, para que aprendan. ¿Es lo mismo la gripe que una influenza, que un resfriado? Mario, la gripe y la influenza son términos que se usan intercambiablemente y significan básicamente lo mismo, ¿verdad? La influenza es el virus que causa la gripe y la gripe es un estado, ¿verdad?, infeccioso agudo de la parte respiratoria, el tracto respiratorio superior, que nos produce una serie de síntomas y que está causado por los diferentes tipos de influenza, no solamente la influenza tipo A, aunque la influenza tipo A es la más común y la causante de todas las pandemias que hemos visto a resultado de la influencia en la historia de la humanidad, incluyendo la influenza del 2009, conocida como el H1N1. Bueno, en este momento hay una influenza en nuestro país, no sé si en otros países latinoamericanos, que es la influenza aviar, que viene de las aves, y se han muerto muchos pelícanos y la gente le dicen, ya lo dije en un programa, que no toquen nada, que tiene este otro tipo de influenza que le da, parece a las aves y también le da a los seres humanos. Y claro que sí, Mario, eso es un tipo de influenza un poco diferente a este tipo de virus, aunque se clasifica dentro de esa clase de influenza que pudiese afectar también a los humanos, pero básicamente la vemos en las aves, como mismo la influenza tipo D, de la cual no escuchamos mucho, porque solamente afecta al ganado vacuno, por ejemplo. Y esta pregunta que yo le hacía, pues, ¿es lo mismo un resfrío que una gripe? Bueno, es muy diferente, Mario. Ambas son causadas por un virus, pero los virus son diferentes y los síntomas son diferentes. A ver, ¿un resfrío qué síntomas tiene? Bueno, Mario, los resfríos y el gripe se diferencian básicamente en la severidad, ¿verdad? Claro, sí tienen síntomas que pueden ser muy similares, como por ejemplo la tos, por ejemplo el dolor de garganta, la congestión nasal, quizás un poquitico de fiebre. Sin embargo, en la gripe, en el caso de la influenza, es mucho más severa, mucho más alta la fiebre y la duración de la fiebre pues es un poco más larga. Bueno, y también la influenza pues se presenta con una serie de síntomas que no son tan comunes en la congestión, no en la gripe común, que son las artritis, ¿verdad? Y también los dolores musculares. Eso es en la gripe. Sí, en la gripe tenemos todos estos dolores musculares y los dolores de las articulaciones. Porque una cosa que le quiero preguntar, ya que todos los que estamos aquí, los que están viendo y yo, nos dicen, estás resfriado, entonces tómate un té bien caliente con limón y tómate un acetil salicílico. Sí. ¿Es así como uno trata un resfrío? Pero la mayoría de los resfríos o la gripe, en la mayoría de los casos, se van por ellos mismos. No existe nada que nosotros hagamos, con la excepción de que cuando un paciente está inmunosuprimido o tiene mayor riesgo de desarrollar síntomas que sean mucho más severos, pues entonces le damos un medicamento que es un antiviral, como por ejemplo en el caso de Tamiflu para la influenza. Sin embargo, para el resfriado, que es producido por un tipo de virus diferente, como los virus sinciticial
también por el virus del COVID, pero no el virus del COVID-19, sino otros tipos de COVID, pues en esos pacientes usamos solamente la hidratación, el descanso, etc. Bueno, como soy el paciente cero, esto no es de COVID, pero el COVID me dejó a mí un problema, digamos, en mis senos nasales, tengo una sinusitis que me quedó de eso. Y claro que sí, porque eso es una de las complicaciones de todos estos virus, los cuales pueden afectar el sistema respiratorio superior. Y en el caso del COVID-19, pues sí, muchas personas terminaban con una sinusitis o una pansinusitis crónica. Y por eso pregunto, si en la gripe también pueden quedar residuos de otras enfermedades si no está bien cuidada. Claro que sí, en la gripe pues también pudiese ocasionar la sinusitis, como usted mismo está hablando, pero la gripe pudiese conllevar a una serie de otras enfermedades, las cuales, o complicaciones deberíamos decir, las cuales pudiesen ser extremadamente graves para un paciente. Ahora, digamos, me dio gripe. ¿Cómo lo sé? Me duele todo el cuerpo, tengo fiebre, estoy transpirando constantemente. Sí. Tengo diabetes, tengo enfermedad del corazón, tengo asma, tengo que preocuparme más si tengo todas estas y algunas otras enfermedades que no se me ocurrió nombrar. Y claro que sí, Mario, existe una serie de enfermedades que nos predisponen, ¿verdad?, a desarrollar síntomas más fuertes y más complicaciones a raíz de una gripe. Y claro está, una persona que padezca del corazón, una persona que tenga un antecedente de problemas pulmonares, como es el caso del asma, como es el caso de la enfisema pulmonar o el EPOC, ¿verdad? Todos esos pacientes... ¿Qué es el EPOC? Lo tratamos, pero se me olvidó. Sí, el EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva de los pulmones, la cual una de ellas puede ser la enfisema pulmonar, la cual es causada por el cigarrillo. Ahora, yo me he dado cuenta, doctor, que en mi rango de edad, cuando tengo cualquier cosa, especialmente una gripe, el médico siempre sugiere que uno vaya a verlo, porque hay mayor riesgo con la edad, con estas gripes. Bueno, Mario, a medida que vamos envejeciendo, el tracto respiratorio superior, tanto como el tracto respiratorio inferior, van sufriendo daño. En nuestro tracto respiratorio existe una serie de pelitos, los cuales llamamos cilia, los cuales son responsables de mover toda la mucosidad, ¿verdad? Cuando vamos envejeciendo, esto no pasa. Y también nuestro sistema inmunológico va sufriendo, ¿verdad? Va mermando a medida que envejecemos y entonces nos hacemos más predispuestos a desarrollar síntomas que sean más severos en cualquier enfermedad. Y cuando se trata de la influenza, por ejemplo, pues nosotros como médicos estamos preocupados de que la persona pueda desarrollar una neumonía y más complicaciones. La neumonía la voy a dejar para más adelante, pero como estos programas son de prevención, lo primero que quisiera yo preguntarle, doctor, ¿en qué momento, cuando nos damos cuenta que posiblemente tenemos una gripe, tenemos que consultar al médico, pero después de estos mensajes? Cuando estás contento y te sientes pleno, eso es vida. Y para eso estamos nosotros, Univida Medical Centers. Porque nuestra pasión es tu salud. Con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, farmacia, todo bajo un mismo techo. Si tienes 65 años y más y eres beneficiario de Medicare, Univida te ofrece un mundo de excelencia al servicio de tu salud. Univida Medical Centers. Porque la salud es vida. Univida. Univida Medical Centers, ¿cuál es su urgencia? Un médico nuestro ya está en camino. Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24/7 y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers, con una excelente asistencia médica y el mejor trato para nuestros pacientes y sin la necesidad de dejar la comodidad de su hogar. Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades. Electrocardiograma, radiografías, ultrasonido, visitas médicas de rutina para pacientes confinados en el hogar, exámenes de la retina para diabéticos, cuidado de heridas en el hogar. Con Univida en su hogar queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de una vida más saludable. Disfrute de Univida Medical Centers. Porque la salud es vida. Univida.
Aquí estamos en Salud es Vida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez. Quedó una cosa importante, estábamos hablando de gripe. Sé que tengo una gripe, soy una persona mayor o no una persona mayor, pero tengo gripe, me duele todo el cuerpo, la fiebre es altísima, estoy transpirando mucho. ¿Qué indicación me dice a mí tengo que ir al doctor? Bueno, Mario, todos los síntomas que usted acaba de decir, y en una persona de edad, con algunas condiciones de base. Pues ¿Cuándo es de edad, doctor? ¿Cuándo es de edad? Bueno, después las personas de los 65 años en adelante, también como los niños de menos de 2 años, están más predispuestas a desarrollar síntomas severos de una influenza. Si la persona de edad es de 65, yo tengo mucha edad. Bueno, y entonces, si me da eso, yo tengo que ir al tiro al médico. Pero bueno, no se trata solamente de la edad, se trata de la funcionalidad de la persona. Y es una persona muy funcional. Muy bien. ¿Y la vacuna contra la gripe? La vacuna contra ¿Es recomendable o no es recomendable? Es recomendable para todas las personas, Mario, especialmente todas aquellas personas que tienen una predisposición médica a desarrollar síntomas severos del tracto respiratorio. Me la puse. ¿Eso significa que no me va a dar? No significa que no le va a dar, pero sí disminuye significativamente el riesgo de que le pueda dar una influenza con síntomas severos que pueda poner en peligro a su vida. Y aquí esta pregunta es interesante. ¿Hay algunos hábitos que debiéramos tener para prevenir contagiarnos? Como por ejemplo la higiene. ¿Por qué le pregunto esto, doctor? Porque fui una vez al pulmonólogo, porque he tenido varios problemas como paciente cero, y especialmente los problemas los tenía en los vuelos, porque yo viajaba mucho en avión. Entonces él me decía, mire, lo primero que tiene que hacer es usted llevar, no sé, esta cosa desinfectante, y tiene que desinfectar todo su asiento, tiene que desinfectar la mesita en donde va a comer todo. A mí me parecía muy loco eso. Bueno, pero no es muy loco, ¿verdad? Porque lo que pasa, Mario, que todos estos virus tienen una virulencia extremadamente alta. ¿Qué significa eso? Que en pequeñas cantidades pueden infectar a cualquier persona. Entonces, ¿cuál es la transmisión? Si vemos cómo se transmite estos tipos de virus, se transmiten por pequeñas gotitas que salen al aire en forma de un aerosol. Entonces, esas gotitas, pues nosotros las inhalamos a través de la boca o por la nariz, pero si caen en una superficie, tienen un cierto tiempo donde ellas pueden permanecer vivas y pueden todavía ser bien contagiosas. Entonces, si usted toca un lugar donde existen estas burbujas, usted se la pone en la boca o se toca la nariz, usted corre riesgo de infestarse. Un amigo argentino, semana pasada me decía, che, tuve una gripe, parece que no me la cuidé bien y me dio neumonía. ¿Eso pasa? Y eso pasa bien frecuente, especialmente en personas que tengan condiciones preclínicas o de base, como los diabéticos, las personas con problemas cardiovasculares, aquellas personas que toman esteroides o personas que tengan cualquier tipo de enfermedad autoinmune. Entonces, otra pregunta de mi paciente cero. Voy al médico porque creo que estoy resfriado y lo primero que el médico, o tengo gripe, me dice, le vamos a hacer una placa. Le vamos a hacer una placa del pecho, del pecho, del tórax, para ver los pulmones, porque ahí, ¿qué está sospechando? Que podría tener algo de neumonía. Claro que sí. Bueno, no solamente neumonía, sino también un poquitico de bronquitis, pero la neumonía sería la condición que más nos preocuparía que usted pudiese tener y por eso lo hacemos. Ahora, ¿qué es la neumonía? ¿Por qué se produce la neumonía? Ya tenía la gripe, ya estaba resfriado y pasó a neumonía. ¿Por qué? Bueno, la neumonía es una infección, una inflamación del tracto respiratorio inferior. ¿Qué quiero decir con esto? El tracto respiratorio superior lo comprende la nariz y las vías nasales hasta que llega a la parte de la tráquea. La tráquea es el tubo que lleva ese aire hacia los pulmones. De la tráquea hacia abajo se considera que ese es el tracto respiratorio inferior. Entonces, en la neumonía, esa infección no solamente está en la nariz, en la boca y en la parte de arriba de las vías respiratorias, sino también ya ha llegado a los pulmones, ha causado una infección, una inflamación, secreciones purulentas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a medida que se van acumulando esas secreciones purulentas, a resultado de esta infección, también se crea líquido dentro de lo que conocemos como los sacos aéreos o los sacos de la respiración, conocidos como los alvéolos. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces usted no puede respirar bien. Tose mucho y esa tos es purulenta, le falta el aire, se siente fatigado al caminar, etc.
Y eso entonces ya es más serio. Eso es mucho más serio. Porque usted me dice que la gripe es un virus. Claro. Y entonces la neumonía también es un virus, pero es otro virus. Pero existen muchos virus que pueden causar una neumonía. Por ejemplo, el virus de la influenza es uno de esos virus que nosotros conocemos que causa neumonía. También el virus del COVID-19, que estamos recientemente en medio de esta pandemia, también pues causa ese tipo de neumonía. Y existen otra serie de organismos que no son solamente virus, sino también bacterias, también hongos, etcétera, que la pueden causar. Entonces, pues, esa es la razón porque cuando uno tiene neumonía inmediatamente le dan antibióticos fuertes. Claro, porque los antibióticos es para tratar las bacterias. Ya no viene una neumonía de tipo viral, pero una neumonía de bacterias y por eso es que lo ponen en los antibióticos. ¿Y de qué depende que una neumonía sea grave? Bueno, depende de muchos factores, Mario. Depende de muchos factores porque depende de la condición física y clínica de ese paciente. Es decir, si usted es un paciente que está inmunosuprimido, si usted es un paciente que toma medicamentos, que ha jugado con el sistema inmunológico, si usted tiene una condición autoinmune, si usted tiene problemas del corazón, si sufre de diabetes, etcétera, usted está en un estado de predisposición a desarrollar síntomas que potencialmente se pudiesen convertir en graves. Y también está en dependencia del organismo que lo está infectando, porque todos los organismos no producen los mismos síntomas y no son tan virulentos o tan dañinos, ¿verdad?, como otros. Tengo preguntas del público. ¿Cómo? Desde el Perú. Adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pamela Romaña Guitarra, de Lima, Perú. La pregunta es la siguiente. ¿Es verdad o mito que desabrigarse o enfriarse produce gripe? Muchas gracias, Pamela, por la pregunta. Básicamente, cuando nos quitamos la ropa en un lugar que está extremadamente frío e inhalamos todo ese aire frío, lo que produce es un problema en las vías respiratorias superiores, especialmente en la parte de la nariz, que tiene que estar humedecida para poder llevar ese aire hacia los pulmones ya bien humedecidos. Cuando esto no sucede, pues existe un sistema o un proceso inflamatorio dentro de los cornetes de nuestra nariz, es decir, en las vías respiratorias superiores, las cuales pudiesen similar un proceso alérgico o un proceso de una gripe o de un resfriado. Como paciente cero, y voy a contar un poco la historia, fuimos a entrevistar mientras hacía Sábado Gigante al presidente Bush hijo, cuando era candidato. Nos demoramos mucho, viajamos, dormimos muy poco, pero también me dijeron de que quizás mis defensas habían bajado, porque yo tuve un problema que mi hija se había divorciado, yo no lo esperaba, y tuve una neumonía. Estuve 40 días en cama, y le cuento el resto de la historia después de estos mensajes. Estamos en Salud es Vida con Univida. Le estaba contando la historia, doctor, que tuve esta, que llamábamos en mi país, esto me dio aquí en Estados Unidos, pero en realidad me diagnosticaron en Chile, pulmonía doble, o sea que los dos pulmones afectados. Y cada vez que me levantaba para ir al médico, a los 10 días, 12 días, me decía, vuelva a la cama. Y vuelva a la cama. Y así estuve 40 días. O sea, para mí, en ese entonces, imagino yo tenía más de 65 años, estaba ya en la edad más complicada. Sí. Y por eso no me dejaba levantarme. Sí, no, y las neumonías que son de tipo doble o multilobar, porque afectan diferentes lóbulos del pulmón, son neumonías de tipo más bien virales. Usualmente pudiese ser bacteriana, pero tienden a ser un poco más peligrosa que la neumonía que es lobar solamente por razones obvias. Está afectando a los dos pulmones y nos está afectando la respiración y por ende toman mucho más tiempo para poderse recuperar y llevan un ciclo bastante riguroso de antibióticos. Y unos ataques de tos tremendos que no quisiera volver a repetir en mi vida. Ahora, usted durante los comerciales me decía que la neumonía más peligrosa es la intrahospitalaria. Sí, yo creo que una de las neumonías más peligrosas que vemos con una mortalidad extremadamente elevada hoy en día es la neumonía hospitalaria. No porque sea un organismo que sea sobrenatural ni nada de eso, sino por varias razones. Número uno, el paciente está más enfermo que cualquier otro paciente que está en la comunidad. Y número dos, porque los organismos, a pesar que pueden ser similares a los organismos que vemos en la comunidad, esos organismos que están en el hospital pues ya han estado expuestos a una serie de antibióticos y muchos de ellos han
desarrollado resistencia. Y entonces cuando atacan o infestan a un paciente mientras que está en el hospital, pues entonces el número de antibióticos que uno tiene a su disposición pues es muy limitado. Moraleja, trata de estar lo menos posible en el hospital. Tengo una pregunta del público, aquí está. Hola, soy Janet desde México. Mi pregunta es, ¿las vacunas son efectivas para prevenir la neumonía? Gracias. Y claro que sí, las vacunas son extremadamente efectivas. En realidad es el arma más eficaz para la prevención que tenemos en nuestro arsenal. ¿Por qué? Porque ellas te prevén, te condicionan ese sistema inmunológico para en caso de que uno se enfrente a ese organismo, pues estar preparado y poderlo erradicar en cuestiones de horas. Bueno, doctor, ahora como estamos terminando el programa, todavía nos quedan unos minutos, hablemos de prevención, porque ya hablamos que tanto los resfríos, las gripes y después las neumonías, todo esto que puede ser muy leve, puede ser también muy grave. ¿Y cuáles son qué podemos hacer para prevenir? Porque ahora, ¿por qué razón las gripes y las neumonías vienen principalmente en los inviernos, en los momentos más fríos? Claro, porque las condiciones en los inviernos, Mario, son condiciones mucho más propicias para su desarrollo. Una de las cosas que pasan durante el invierno es que había conversado anteriormente de cómo el aire fluye a través de nuestro tracto respiratorio, a través de la nariz y las vías respiratorias. Nosotros necesitamos para el funcionamiento normal que las mucosas tengan un cierto tipo de humedad. Cuando esa humedad no está ahí, porque el frío nos resfría las mucosas, nos reseca esa mucosa, entonces la mucosa está más expuesta pues a la infección por uno de estos virus. Oye, interesante, por eso que yo veo que la mayoría de las personas quizás lo hacen intuitivamente cuando está muy frío y salen con la bufanda tapándose la nariz. Claro que sí, porque si usted se fija, ¿verdad? La nariz, cuando usted se la tapa, pues entonces crea una serie de calor de ese mismo aire que usted está respirando o está exhalando, pues entonces le mantiene la mucosa pues mojadita y no se le reseca tanto. Ahora, antes de preguntar por la prevención, hay algo que se me olvidó porque alguien me dijo que podía haber una neumonía por alimentos y bebidas o por vómito. Bueno, esos son pues neumonías que nosotros conocemos como neumonías por aspiración. Claro, es una neumonía extremadamente peligrosa también porque si nos podemos imaginar que todos los contenidos gástricos pudiesen terminar en el pulmón con el grado de acidez tan alto que tienen esos contenidos gástricos, entonces uno se puede imaginar, ¿verdad?, el grado de daño que pudiese producir eso en nuestros pulmones. Me imagino que fumar también facilita esto. Fumar es una de las cosas peores que una persona puede hacer en cuanto a muchas enfermedades, pero especialmente a los pulmones, porque el daño que nosotros vemos, a pesar de que el paciente se sienta bien, ¿verdad?, que nosotros vemos dentro de los pulmones es bastante preocupante, destruye todos esos pelitos que existen en el pulmón, que nos ayuda a las secreciones, a mover esas secreciones de dentro del pulmón, destruye esos saquitos, los alvéolos que nos ayudan en los procesos de intercambio de gases en el pulmón. Es una cosa bastante radical lo que pasa dentro del pulmón. Entonces, con prevención, lo primero que aprendí es que hay que cuidarse de los fríos, hay que proteger la nariz. ¿Qué otras prevenciones podemos hacer para evitar resfríos, gripes y neumonía? Hay que dejar de fumar, número uno. Hay que ponerse la vacuna como una de las maneras principales de nosotros poder prevenir. El aseo, ¿verdad? Lavarse las manos constantemente, tratar de prevenir en aquellos pacientes que son asmáticos o que tienen una condición, por ejemplo, como el EPOC, de la que hablamos anteriormente, tratar de evitar en épocas, por ejemplo, como la primavera, de estar expuesto a todo el polen y toda esa serie de irritantes, ¿verdad?, que pudiesen traer consigo una exacerbación de su enfermedad y que también pudiesen exponerlo a desarrollar estas gripes y estos resfriados. Como usted dijo en algún momento, no sé si en el programa o me lo explicó, que un sistema inmunitario que nos defienda es muy importante.
Eso es correcto, Mario. Mantener un sistema inmunitario que sea bastante adecuado, que esté sano. ¿Y cómo se logra eso? Se logra eso en una dieta que sea balanceada, se logra eso con el ejercicio. Doctor, nuevamente muchas gracias por toda su información. Ya lo decimos toda la semana. Mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Hasta la próxima.